Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Mauricio, ya sé que es tarde, vas a cerrar el live, pero solo para que los amigos que están escuchando tengan el convencimiento de lo que tú has dicho sobre los alemanes, ¿no? Que fueron a ver los estudios, hacer los estudios de todo lo referente al mar, los lagos y las elevaciones. El ingeniero Henry Meigs, que salió arrancado de Estados Unidos, era norteamericano, pero salió arrancado de ahí por un hurto que hizo a la alcaldía, para entenderlo mejor acá en Sudamérica, la alcaldía de California, llegó a Chile y hizo los primeros ferrocarriles ahí, era un ingeniero constructor de ferrocarriles. Termina de hacer los ferrocarriles ahí y viene al Perú a hacer los ferrocarriles con 10.000 chilenos, ¿ok? Y él hizo Ujú. los estudios y recorrió todo el Perú, ¿te imaginas? ¿No? Era un mercenario que pasó por todas partes y hay mucho de literatura al respecto de que él fue el que, dentro de los 10.000 chilenos que trajo, había obviamente un servicio de inteligencia, a razón de lo que tú dices que durante 10 años estuvo manejando eso, 10 años antes, debe haber habido alguien que también copió todos los planos y todas las elevaciones que había en el Perú. Y hizo los ferrocarriles, el ferrocarril que hizo hasta hacia La Oroya, al Emporio, donde se explotaban los metales en el Perú, ¿no? Ahí habían Sí. socavones y se sacaban metales. Entonces, y es para que todos los amigos bolivianos y peruanos entiendan, ¿no? Esto era planificado por una potencia extranjera que fue Inglaterra. Entonces eso ya estaba con antelación, por eso que cuando Chile avanza, avanza casi sin tapujos y corrompiendo, ¿no? Y había corrompido a Campero, había corrompido también a Piérola, el innombrable, le decimos en Perú a Piérola, ¿no? Porque fue nefasto su participación y evidentemente ahí termina como tenía que terminar esa guerra. Ya en la tarde conversamos sobre por qué terminó y esa guerra no la iba a ganar ni Bolivia ni Perú, definitivamente, por muchas razones entre las cuales coincide con lo que tú hablas de los extranjeros que fueron a estudiar los ríos y el mar de Bolivia y coincide con este señor que vino a hacer los ferrocarriles al Perú, ¿no? Y eso es básicamente para afianzar la tesis que esgrimíamos en la tarde, de que esta guerra nunca la íbamos a ganar. Todo era un concierto de personas de las clases dominantes, porque no teníamos ni Bolivia ni Perú tenía clase dirigente, que ya querían deshacerse de todo y hacer buenos negocios, nada más. Eso era todo, Mauricio, gracias. No, gracias, Daniel. Daniel, quería pasarte un dato, es que no pude pasártelo. Hay un señor peruano, no sé si lo tengo abierto en es un historiador, creo que ¿qué se llama aquí está. Es, eh, es de la entrevista al expediente Prado, ¿no? De Víctor García Belaúnde, quien Pero él no es escribe. historiador, No, no no es es historiador. historiador. No es historiador, sí. Él es un congresista sobrino de Fernando Belaúnde Terry Ujú. y él tiene ¿cómo te digo? Una fijación con la familia Prado, ¿no? Tiene ahí porque cuando él presenta su libro, toda la familia Prado fue al Congreso de la República, porque fue congresista él, al Congreso de la Ajá. República a reclamarle, ¿no? Entonces ahí hay, el libro que hace él es un recuento, pero también omite muchas cosas, ¿no? Sí, porque él Por comenta que ejemplo, la familia Prado, y obviamente Prado, en la época de la Guerra del Pacífico, seguía comprando terrenos en Chile y tenían tres minas de carbón, del cual Prado también a era ver, dueño. Y él a ver, comenta que él Prado, era, o sea, él sí, aclaró sí, te esto. escucho. Sí, esta persona, Víctor García Belaúnde, él comenta que se tiene los documentos, o sea, en su libro, que se llama El Expediente Prado,
tiene los documentos que demuestran justamente eso, ¿no? Entonces yo estaba aquí descargarlo Sí, su libro. a ver, Ujú. en la tarde yo te decía que Mariano Ignacio Prado era socio con Aníbal Pinto, con el presidente de Chile, en minas de carbón allá en Chile. ¿Ok? Eso sí es verdad. Prado también era general honorario de Chile por la defensa de las costas del Pacífico en la guerra con España. Eso también lo sabes tú, ¿no? Sí, Que eso sí. el Perú puso a disposición de Chile la Marina para poder combatir a la expedición española. En eso no hay duda. Y Prado tenía negocios. Una hermana de Prado era casada con un Eudebert, un alemán que vivía y le manejaba los negocios en Chile a él, ¿ok? A Prado. Y hay algo más importante. La familia de Prado, antes de llegar al Perú, procedía de Chile. Es más, el hermano de Mariano Ignacio Prado había nacido en Chile, que era Javier Prado, ¿ok? Tenía doble nacionalidad, sí, por lo que los padres eran peruanos, ¿no? Entonces, había Perú no limitaba con Chile, había toda una relación amistosa, más aún después de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Las tropas combinadas de Chile y Perú vencen en Yungay, eso también lo sabes tú, ¿no? Sí, Entonces, Chungay o entonces había Changaya. toda sí, una relación, pues, hasta familiar, digamos, ¿no? Eso sí es verdad, pero ahí incurre eh, don Víctor Andrés García Belaúnde, que le decimos cariñosamente en Perú Vitocho, ¿no? Vitocho, incurre en qué, que también deja muchos vacíos. Hay información que también él no la menciona. Yo no exculpo a Prado, ¿ah? Yo no exculpo a Prado, porque él debió ver la manera de regresar, a pesar de que Piérola le había puesto precio a su cabeza para que el que lo encontrara, que lo matara, porque Piérola era agente también europeo, ¿ya? Y le dio un golpe de estado en plena guerra a Prado. Entonces, es más, la defensa de Lima que hace pues, fue desastrosa, ¿no? La de Piérola. Pero sí, o sea, eso evidentemente, antes de la guerra todos eran amigos, todos. Cuando ya empieza la conflagración, todos se convirtieron en enemigos, pero en el papel, porque luego de la guerra Prado regresa a Chile, ¿no? Vende las minas de carbón porque ya había cambiado la tecnología, compra más terrenos, o sea, tiene una quinta, se compró en Viña del Mar, ¿ok? O sea, era un hombre acaudalado. Pero, por ejemplo, yo te digo, Vitocho critica el hecho de que se le envió plata, 3.000 libras esterlinas o 300.000 libras esterlinas a Prado a Europa. Pero yo preguntaría, el presidente de un país va a ir a mendigar al extranjero? Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Entonces, ahí hay serias omisiones. Lo que él dice es verídico, sí, pero omite algunas otras cosas, ¿no? Hay que Por ejemplo, otra complementar. de las cosas, Como lo que aquí tengo los el dos libro bus, de García Mesa, por ejemplo, le ya, falta cosas. O sea, este libro lo tienes, tiene bastante verdad, pero si lo complementas con otros libros, la tienes la visión completa y clara. Pero si solamente te basas a esto, te falta y puedes cometer el riesgo de sesgo, de decir, no, fue así. así es. Eso es lo que pasa con Vitocho, ¿no? Ahora, por ejemplo, él critica la compra de los dos buques, pero en esa época, como ahora, cuando entras en guerra, te hacen bloqueo de venta de armamentos. Entonces él, por ejemplo, dice que eran barcos muy lentos, que no era lo que necesitaba el Perú. Dime, en plena guerra sales a comprar armas
te vas a, te vas a tú a detener, a ver, pasarte un año, como tú bien decías, por ejemplo, las noticias de la costa hacia La Paz demoraron. En esa época tú te ibas a detener a ver, a ir y los buques no se compran porque están estacionados y tú eliges quiero el verde y quiero el rojo, ¿no? Sino tienes que mandarlos a construir. Y Prado encontró dos buques que los hizo pasar con bandera griega. ¿Y cuál fue que la idea de él con los ingenieros militares que viajaron era llevarlos a Glasgow con bandera griega? Se llamaban, le pusieron el nombre de Diógenes y Sócrates, para que le pongan armamento de mayor alcance, es decir, poner artillería en los buques que pudieran agarrar a mayor alcance a los buques chilenos y no entrar a la travesía de entrar en una confrontación cuerpo a cuerpo, por llamarlo de alguna manera, ¿me entiendes? El problema que ocurre es que don Nicolás de Piérola ya da el golpe de estado acá y envía un cable a Inglaterra, invalidando la Comisión Rosas Goyeneche, que eran los encargados peruanos que iban a endosar letras. En esa época se trabajaba con letras para artillarlos, ¿ok? Ujú. Y ahí ya se descubre que la denuncia de Chile sobre la compra de los buques peruanos, pero no sabían cuáles eran esos dos. Y Inglaterra embarga los buques. Y esos dos buques se quedan ahí hasta el final de la guerra. ¿Ok? Acá en Perú, Piero pues le ponía en primera página, se ha robado la plata, no compró nada, que por aquí, que por allá. Entonces, y esos buques se quedaron ahí cuando el mariscal Cáceres entra al gobierno. Como el Perú se había quedado sin buques porque Chile se llevó todos los buques que le podían hacer frente en un eventual conflicto, uno de los buques tuvo que quedarse para pagar el estacionamiento de los dos. Y el que regresó lo bautizaron con el nombre de Vapor Lima, que fue el que trajo los restos de Bolognesi y de Grau y todos ya a finales del siglo XIX. Entonces, esa es la verdadera historia. Pues el traidor de la historia acá en el Perú es Nicolás de Piérola, que tenía que haber mandado un cable. Era agente europeo. Y cuando termina la guerra y lo buscaban a él para capturarlo, acá en Perú, él se va a Francia y se hospeda en la casa de Dreyfus, el que tenía el contrato del guano y había enjuiciado en las cortes europeas francesas al Perú para cobrar sus bonos. Y don Nicolás de Piérola atestiguó en contra del Perú en los tribunales franceses, a favor de Dreyfus. Él es el traidor. Prado no fue traidor. Prado fue y cumplió hasta donde pudo también. Porque imagínate, en pleno conflicto, con el país quebrado, porque el país era inelegible, el Perú. Porque el presidente Pardo en la década del 70, el año 72 o 74, había declarado la bancarrota del Perú para no pagar los bonos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué haces? Fue, compró los buques que pudo, los quiso artillar con lo más moderno y no pudo, pues por Piérola. Entonces, ese es un cargo que se le hizo a Prado. No lo esculpo porque tenía sus cosillas también, ¿ah? Así como parecía una creación de Walter Lantz, el que hizo El pájaro loco, ¿no? Porque tenía hijos por todas partes, ¿no? Aparte de eso, tenía también negociados que había hecho acá, tenía bonos también en las salitreras de Tarapacá, tenía inversiones en Chile. Entonces, lo lógico, lo que hace cualquier persona de honor, ¿no? Es si yo tengo negocios en Chile y estalla una guerra con Bolivia y yo sé que definitivamente voy a involucrarme, vendo mis acciones, pues, ¿no? Eso sería lo ético, ¿no? Para no tener ninguna relación con el país beligerante. Él no lo hizo. Eso es malo. Eso es que todo el Perú lo califica como malo, ¿no? Pero que él fue y cumplió, cumplió.
y ya estando en Europa pidió plata porque diría, pues no voy a vivir como un harapiento, ¿no? Y de ahí él regresa y se va a Colombia, y en Colombia hacía negocios también. Era una persona que había lucrado mucho con el poder haciendo negocios, porque él fue, en la guerra con España, él le da un golpe de estado al general Peset, que era el que firmó el tratado de Banco Pareja para zanjar el asunto con España. Sin embargo, él lo invalida y le da un golpe de estado y se queda como presidente, porque él era el primer vicepresidente. Y ahí hizo negocios. Entonces, él tenía dinero, ¿ok? No tenía necesidad de lucrar en esa guerra. Lo que pasa es que él hereda un país quebrado. Esa es la verdadera. O sea, todo se confabuló para que en ese momento tengamos problemas. Y tú mencionaste la vez pasada sobre el buque peruano que llega a Arica a entregar pertrechos de guerra, ¿no? Pierola, en lugar de enviar los pertrechos de guerra, mandó frazadas y uniformes. Y después que el barco peruano había sorteado el bloqueo chileno, llegan y abren las cajas y encuentran frazadas y uniformes. Y no había un solo fusil, no había una sola ametralladora. Ese es el problema, pues, ¿no? O sea, todo estaba confabulado para que se pierda. O sea, así es que se perdió la guerra, pues, ¿no? Claro, es que justamente, Entonces o ahí, sea, yo digo que nos destruyeron desde adentro. O sea, así es, así la es. guerra ya estaba, ¿cómo se puede decir? Perdida. Solamente era, Cantada, estaba cantada, y exacto. por un acto de demostrar que hubo ocupación y todo lo demás, fue que tenía que llegar el ejército chileno a las tierras que iban a pasar a ser de control chileno. Y más allá Ahora, de mi paisano que estuvo en la tarde, por ejemplo, hablando, Ken creo que se llama, ¿no? Él decía, los chilenos no tenían con quién firmar. Sí tuvieron con quién firmar el tratado. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hay la toma del Morro de Arica con la muerte de Francisco Bolognesi, ¿ok? Hay conferencias de paz. El embajador norteamericano en Chile, el embajador norteamericano en el Perú, convocan a una conferencia. Vienen plenipotenciarios norteamericanos. Y en la bahía de Arica se van los plenipotenciarios chilenos y peruanos para negociar la paz en el vapor norteamericano La Guana, ¿ok? Y ahí la pretensión de Chile era irse hasta Moquegua. Mira, hasta Moquegua. Ujú. Entonces, evidentemente, eh, los plenipotenciarios peruanos dijeron no. Y ahí es donde Chile, o mejor dicho, Inglaterra, se descubre, ¿no? Se descubre y era una guerra de conquista. Ellos, él mismo Balmaceda, que después fue presidente de Chile y murió trágicamente en Chile, dice, Chile ha conquistado estos territorios y no los va a dejar. Y ahí está el protocolo que se hace ante el asombro de los norteamericanos. Entonces Perú se retira sin ningún acuerdo. En ese momento, ya Chile empieza el avance hacia Lima. Sin embargo, hay un periodo, si tú ves, desde el 7 de junio de 1880 hasta enero de 1881, Chile no hace nada, solamente hace bloqueo naval. ¿Por qué? Porque Argentina había invadido la Patagonia, ¿ok? Entonces, el grueso del ejército chileno experimentado baja a Chile, se va a Chile para tratar de evitar la invasión, pero ven a un ejército bien dotado, bien equipado, con lo último de tecnología, y numeroso y con la moral alta, y Chile le cede la Patagonia a Argentina y regresa al teatro de operaciones. Y ahí es donde Chile avanza hasta Lima. En Lima, Piero la fugó a la sierra, se fue a la sierra, no quiso dar cara. Dejó documentos en la Cancillería peruana de vital importancia. Fíjate,
por eso todo el mundo en el Perú le dice traidor, ¿no? De la política exterior del Perú de hacía 20 años atrás, del tratado con Bolivia, lo dejaron ahí. Imagínate, ¿no? Chile se enteró de qué cosa era lo que tanto peruanos como bolivianos como pensábamos frente a ese país. O sea, una locura, ¿no? Lo primero que haces es quemar los documentos, pues, ¿no? Y llevarte lo más importante. Y se nombra un presidente provisorio. Chile reclamaba firmar la paz, y se nombra un presidente, que fue Francisco García Calderón. Y Francisco García Calderón juramenta como presidente, porque fue una junta de notables, fue lo que lo eligió, con el consentimiento de los hacendados de las provincias, porque era un jurista probo, ¿ok? Entonces, juramenta como presidente y el embajador norteamericano y las legaciones extranjeras presentan sus credenciales con García Calderón. Eso es lo que nuestro amigo, mi paisano, no te dijo en la tarde, ¿ok? Entonces Chile se apura y le da el texto del tratado para finiquitar todo, pero ahí pedían hasta Moquegua y Francisco Calderón dijo no. Entonces a Francisco Calderón lo deportaron a Chile, lo llevaron preso a Chile. ¿Ok? Y ellos decían, no tenemos con quién firmar. Claro, pues si lo deportas al presidente, ¿con quién te va a firmar? ¿Ok? Y ningún político quería firmar cesión territorial. Entonces, ¿qué hace Chile? Toma posesión de las aduanas, toma posesión de todo lo que era la administración pública y empieza a recaudar dinero, con el agravante de que hacen moneda peruana falsa para crear inflación, pues, ¿no? Mucho de eso es también lo que ha pasado en las guerras del siglo XX. En consecuencia, ¿cuándo es que ya se firma? Los hermanos masones chilenos, que eran Mariano Castro Saldívar, plenipotenciario chileno, toma contacto con Miguel Iglesias, general peruano, cajamarquino del norte de la frontera con Ecuador, que también era masón, y ellos hacen el Tratado de Ancón. Hay una tenida blanca que se celebra en Lima, bajo cuando el jefe de ocupación era don Patricio Lynch, ¿ok? En la calle Huevo. Y ahí es donde el coronel de ocupación chileno, hermano Estanislao del Canto, hermano masón, ¿ok? Hace esa tenida y ahí se habla de esto, de hacer la paz. Y los masones son los que llevan a la paz y la concordia. Intervienen ahí miembros de una logia masónica inglesa y miembros de una logia masónica alemana, que son los que llaman a los orientes al orden, ¿ok? Y Estanislao del Canto reorganiza, el coronel chileno masón, reorganiza la masonería peruana, ¿ok? Y ahí es donde Miguel Iglesias firma el Tratado de Ancón, ¿de acuerdo? Pero ahí tuvo habilidad, los diplomáticos peruanos una habilidad tremenda. Le pusieron que dentro de 10 años tenía que haber un plebiscito a ver si Arica y Tacna regresaban al Perú. O sea, le dejaron la puerta abierta al Perú. Tarapacá que daba perpetuidad a Chile, ¿ok? Y las tropas chilenas se retiran. Eso es lo que pasó. Fueron los masones los que arreglaron eso y fueron los masones los que provocaron eso. La guerra la provocaron y ellos finiquitaron la guerra. Porque hay dos logias masónicas extranjeras, una alemana y una inglesa, las que llaman al orden a los hermanos masones. Eso es algo que en la historia del Perú, ni en la de Bolivia, ni en la de Chile sale, pero es verdad. Y Ahí eso lo lo tienes, menciona, ahí lo tienes que sumar eso lo, la masonería que está activada en Bolivia también. también los capítulos rosacruces bolivianos y masones.
Eso lo cuenta un hermano masón, Hart Bedoya, Alfonso Hart Bedoya, ¿ok? Que es un libro que es poco conocido porque solo lo pueden leer los masones, donde ahí también se habla de Tupac Amaru, que era masón, ¿no? Y muchos de los revoltosos de fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces, y está como el hermano José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Por eso que yo en la tarde hacía un llamado a los amigos bolivianos y a mis compatriotas a que dejemos de estar peleando y por tonterías de algo que pasó hace más de 100 años y que no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un falso patriotismo, porque eso no es patriotismo, eso es ser patriotero. En eso Y hay yo que te hablar, apoyo, estimado Daniel, pero hay que ser sinceros que lamentablemente, mira, tú hablas con los bolivianos, casi nadie, así, o por lo menos yo te puedo decir que el 99.9% de la gente aquí en Bolivia no habla de la época de la Guerra del Pacífico. Entre nosotros es como que lo vemos irrelevante porque no suma ni truena. Más así es. estamos con otras cosas, pero lamentablemente para tus compatriotas, en cada conversación que hay boliviano con peruano, Solo, no, pero ese es solamente los que suben acá a TikTok, ¿ok? No son todos, sino que cuando hacen el hate, que yo no sabía que era hate, el que me aleccionó en eso fue Lucho, ¿no? Me dijo, esto pasa acá en estas redes. Son los que suben ahí, ¿por qué? Porque lo que hay en TikTok son los egos, ¿ok? Es una red donde tú, bueno, yo te conozco a ti, hemos conversado infinidad de veces, ¿no? Es más, nos hemos juntado para levantar un live de Europa, ¿te acuerdas? De nuestra amiga, nuestra común amiga. Eh, pero es una red donde no das la cara, pones un nick y ahí te sale todo el cerebro límbico, ¿no? Todo el cerebro reptiliano. Y si yo te gano en alguna frase, desaflora el ego. Y si matas el ego, se sienten morir, ¿no? Entonces, yo te digo que es en TikTok. En Perú, de la guerra con Chile, solamente a nivel académico, se hacen aportes, ¿no? Nada más, para aumentar o restar a determinados libros, como hemos hablado del libro de Vitocho, ¿no? Que es un muy buen documento de información, tiene algunas omisiones, pero hace cosas interesantes, porque por ejemplo a Prado le decían que no había comprado nada y se había robado la plata de las donaciones, y eso fue mentira, ¿no? Y él mismo lo pone ahí. Ahora que lo has descargado, léelo, y te vas a dar estoy, cuenta que si es quieres verdad lo lo voy a que yo te descargar digo. porque he descargado solo sus resúmenes, no lo descargo completo. No, yo siempre doy la cara, pero aquí en estas horas ya estoy despeinado o botado en la cama o con pijama, ahí no Como da, todos, pues. como todos. Claro, ahí ese soy Entonces, yo. Mauricio, esto que te he contado, por ejemplo, es algo real, esto último que no lo hablé en la tarde contigo. Es real. O sea, como tú bien decías en la tarde, fue la masonería quien inicia la guerra y ahora te estoy demostrando que quien cierra la guerra es la masonería también. Sí, justamente hay que Y, entender que y esta masonería no tiene fronteras. O sea, así es. ellos ahorita mantienen los países divididos para crear una especie de división social de la población hispana. Y aparte de eso, ellos tienen sus negocios internacionales que no les importa la frontera. Para ellos no hay frontera, pero para las demás poblaciones sí, porque no les interesa el progreso nuestro. Es que todo necesitan controlar nuestros recursos naturales y otras cosas que entraríamos en otro tema, ¿no? Pero quería mostrarte No, esto, pues, Daniel. ahora, ya en el siglo XXI, los hermanos masones han bajado su poder porque hay otras organizaciones más poderosas, ¿no? Pero aún Sí. tienen la fraternidad que los une, ¿no? Y eso es lo que prevalece. Sin embargo, y para cortar, porque ya es tarde y creo que te querías ir a dormir, lo que quiero ratificar es eso, ¿no? De que mm, todo esto fue una guerra que sí o sí la perdíamos. Así de sencillo. No íbamos a Sí, ya ganar estaba. porque las clases dominantes
estaban comprometidas en otro proyecto y no Claro, les interesaban esos territorios. era justamente como decir, a los ingleses no les convenía que administre el gobierno de Bolivia la costa, les convenía que administre el gobierno de Chile. Y así sucesivamente. Entonces ellos podían poner como ver las fichas para tener mayor beneficios y mayor control sobre el territorio sudamericano. La parte Bueno, y de al final Argentina también que comentaste sobre lo que Argentina va hacia el sur, eso te cuento que tendrías que revisarlo en este libro, ¿no? El que ya les estaba compartiendo. Y el señor que está acá, que lo había mostrado anteriormente, él, que es Julio C. González, él habla sobre que no fue que el ejército argentino invade la Patagonia, sino que el presidente de la Argentina quiere conquistar Santiago y que uno de los generales lo traiciona porque este era masón, lo traiciona al presidente de la Argentina porque el presidente de la Argentina ve que era el momento de deshacerse de los ingleses de la Argentina. Y ahí pasan unos eventos históricos que sería largo de contarte, pero lo quiero revisar bien en este documento. Él, pero en el video, su video ya lo menciona, pero quiero verlo escrito. No llegué a esa parte. Y muestra de que como Inglaterra le cede, en otras palabras, Inglaterra es la que le dice, ya Argentina no vas a hacer nada, pero te vas a quedar con la Patagonia. O sea, eso más hay sí, que ponerlo en las fichas para entender ese rompecabezas de lo que ocurrió, ¿no? Eso más claro, sería comentar. ahora te digo, lo de Vitocho creo que no vas a poder bajarlo porque él es muy cuidadoso de que la editorial no creo que no lo descargan, ¿ah? Solamente el resumen. Yo voy a ver la manera de conseguírtelo para pasártelo por interno para que lo lectures, porque Si quieres en es una PDF. buena guía también. Sí, en PDF te lo pasaría. Sí, yo te iba a Ahora, decir. Ahora, sí, antes, ahora, sí, antes de que se sí, me olvide dime. la idea, quería mostrarte, mira, él es Aniceto Arce. Esta es una foto que yo mismo tomé en la plaza principal de Oruro, y más o menos, si no me equivoco, en enero. Todavía en la parte de atrás se puede ver los adornos navideños que habían del año pasado, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ahí está, ¿no? Aniceto, al iniciador de los ferrocarriles de Bolivia, doctor Aniceto Arce. Así es como lo pintan. Y en esta parte de aquí abajo podemos ver la placa, que es justamente la fotografía que les estaba mostrando hace rato, ¿no? La fotografía de la llegada de los ferrocarriles, puedes ver. Esa fotografía Sí, la han plasmado en sí, una sí, sí. placa y ahí está como si él fuera el padre de los 15 de mayo de 1892. Llega el ferrocarril a la plaza principal. Entonces esta persona que fue traidora en la guerra del Pacífico, o sea, se inventaron otro tipo de historias, culparon de la guerra a otras personas, le echaron la culpa totalmente a Daza, se inventaron la historia del carnaval, crearon toda una historia paralela de los hechos reales. Esa es la historia que empezó a contarse en Bolivia, todo tragiversado, y al final los que fueron traidores terminan siendo como héroes en Bolivia. ¿Qué te parece? Sí, pero hermano, en Perú había un billete de alta denominación que tenía la figura de don Nicolás de Piérola, del innombrable, ¿no? Hasta que reventó el asunto ya en el siglo XXI, cuando muchas personas como yo, Lucho, que con Lucho hemos investigado la guerra del Pacífico desde hace mucho tiempo, y historiadores jóvenes que hemos investigado, hemos sacado documentación y hemos encontrado pues de que Piérola fue letal para el Perú. Y no solamente ahí, sino después de la guerra regresó todavía, tuvo la flema de regresar, ¿no? Y hacer una revolución, imagínate. Y fue Lo, reelegido, y lo fue de los reelegido. lo de los movimientos de dinero que te comentaba, todo en eso yo estoy equivocado, no me estaba acordando dónde lo había leído. Es justamente igual de lo de Canchas Blancas. Ya cuando lo recordé bien que es de Canchas Blancas, ya te digo, eso igual ya entra en duda, porque ahí hay Sí, muchas cosas de duda. Más bien, hay otros documentos que hablan de otros tratados
donde más bien Bolivia tenía una deuda con Perú, económica. Entonces, hay otras cosas que hay que revisar para entender esa parte. Y Yo así, te de esa manera. recomiendo que hagas lo que hemos hecho nosotros, es ir a la fuente. Por ejemplo, Sí, yo he ido a Sacarín eso es lo que, porque ahorita, los libros, ¿cómo te cuento, Daniel? los O libros, sea, ¿qué es lo que me pasa? Antes yo leía, digamos, el texto y no revisaba la bibliografía, ¿te ubicas? O sea, era, wow, mira, así había sido. Hasta que leías otro texto que te decía otra cosa completamente contraria. Entonces, si tenías un texto que te decía A y otro texto que te decía B, o uno era negro y el otro era blanco, ya no sabías cuál era verdad. Así que tenías que ir a así revisar es, la bibliografía del uno, la bibliografía del otro, y dentro de esta bibliografía tenías más bibliografía hasta que encuentras el texto, luego vas más atrás y al final terminas encontrando la raíz que divide las dos historias. Y ahí te das cuenta cuál es exacto. verdad y cuál es real. Entonces, así es como encontramos, por ejemplo, lo de Canchas Blancas. Solamente Cuando que, yo revisé, cuando yo revisé documentación de la Cancillería peruana y la crucé con la información de la casa Grace, que era inglesa, ¿no? Ahí, ahí, ahí es donde di con el dato de las inversiones que tenían la clase dominante en esos territorios y cómo después ellos se hacen de otros negocios, ¿no? Entonces ya ahí dije, no, acá no es cuestión de políticos, acá era, y eso te estoy hablando de hace 12 años atrás, que era más difícil conseguir la información. Y así con la independencia del Perú también, ¿no? Unas sorpresas tremendas, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que sincerar la historia y decirla como es, ¿no? Sin apasionamiento, sino como un hecho que ocurrió y que ya lo hemos superado y que tenemos que seguir adelante en eso. Y yo les hago un llamado a mis paisanos, que la guerra del Pacífico es algo que ya pasó, que en otros círculos ni se menciona y que no tenemos por qué estar alterando el gallinero con esto. Hay cosas más importantes en el siglo XXI que tenemos que revisar, ¿no? Y de fustigar, y de criticar, y de defender también. Eso nada más, Mauricio, y gracias No, por haberme subido para comentar esto. Y Don Daniel, te vi, sí, don Daniel, quería preguntar una cosa primero, antes de que se vaya, por eso subí. Ante todo, buenos días, ¿no? Y primero, felicitarles en esta tarde, cuando sinceramente estaban hablando distorsiones, estaban hablando criterios propios, hasta que ustedes dos entraron, ¿no? Y aclararon varias cosas, y eso creo que debería ser la construcción de una discusión. Lo interesante es que mostraron ya documentos, es como ahora que también Mauri está mostrando el libro y ya lo acabo de descargar, estaba viendo también el video. Pero hay una pregunta que tengo y tal vez usted, don Daniel, me podría resolver un con poco. todo gusto, dime. Hace tiempo estaba leyendo y un tema de geopolítica, el tema de los puertos de tanto del Callao de Lima versus los puertos de Santiago. La discusión sobre el tema marítimo, principalmente, que en esa época, estamos hablando de la Guerra del Pacífico, había una pelea sobre el tema de los barcos. No sé si tiene algo más de esa información. A ver, el puerto natural del Pacífico era Arica, porque no había, el istmo de Panamá no encontraba todavía buques de gran calado. El puerto natural del Pacífico era Arica. Ese es el punto. En el siglo XIX, ese es el punto. Por eso es que en las negociaciones, Arica iba a funcionar como puerto del Pacífico y Chile quería que retrocedamos hasta Moquegua. O sea, se iba a quedar inclusive con Moquegua, como garantía de indemnización de guerra, según plantearon ellos en, en- Mm. en- en las conferencias de Arica. Ese es el punto. Y es lo que dice Mauricio. Había que cortarle el acceso al mar
a Bolivia para que no saque sus metales, ¿ok? Y había que cortarle las aduanas a Perú para que no tenga dinero. Ahí está el punto. Coincide, así de sencillo. Cuando ya se abre el istmo de Panamá y empiezan a entrar buques de mayor calado y todo, Arica perdió ya en el siglo XX su valor estratégico. Ahí es donde ya termina la hegemonía de Arica y nacen otros puertos. Ahora en el siglo XXI estamos hablando de China, de todo el oriente. Entonces, el Callao y el futuro puerto de Chancay son los que tienen prevalencia. ¿Por qué? Porque es más directo y se está haciendo una carretera bioceánica con un ferrocarril bioceánico que va a salir hacia ahí. Entonces, ¿y quién se beneficia con eso? Es Brasil. Bolivia también se puede beneficiar con eso, ¿no? Todo es el momento. En ese momento, en el siglo XIX, mil, desde mil, por ejemplo, cuando Tupac Amaru bajaba los metales de Bolivia, en la época en que salía para el Pacífico, él no venía hasta el Callao, iba hasta Arica. Y ahí bajaban los buques españoles para llevarse los metales. Era estratégico en el siglo XIX, Arica. Ese era el punto, dominar el mar. En la tarde yo le mencionaba a Mauricio la doctrina Portales. Cuando don Diego Portales refunda la República Chilena, él plantea que Chile tenía, en la concepción de la gente, de los directores del país de aquella época, ¿no? Hoy ya ha cambiado eso. Don Diego Portales dice: la grandeza de Chile pasa por tener la supremacía en el Pacífico Sur, desde el estrecho de Magallanes hasta Panamá. Eso es lo que dice Diego Portales. Pero obviamente ese era un mensaje de los ingleses. ¿Por qué? Porque Chile en 1812 o 14 firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra. Y ahí viene lo que dice Mauricio, ¿no? Que encaja, todo encaja. Entonces, olvidémonos y Chile no quería el puerto del Callao, sino lo que necesitaba para evidentemente, para poder cobrar con sus aduanas, era el puerto de Arica. Así de sencillo, maestro. Sí, No ahora sé si es tiene. satisfecho. No, está bien, porque yo leí en algún lado de que el problema de los puertos, tanto de Perú como de Santiago, era una de las excusas también para este tema y donde estaban metidos los ingleses con sus embarcaciones. Entonces, pero Así esto es. de Arica para mí ya es nuevo, ¿no? Porque hasta ahora, ¿no? Bolivia, Arica es lo que más utiliza. Claro, Es que claro. Arica está en un Y más punto, adelante, ¿no? Arica, como lo menciona el Sí, señor Daniel, es sumamente, o sea, cercano a Bolivia. Es un camino no muy empinado, no es tan accidentado como otros lugares. De todo lo que es la costa del Pacífico, el que más se acerca, la parte incluso de lo que es las placas que se juntan, no necesitas un puerto que se entre hacia la profundidad del mar, ya estás con las aguas profundas. Buques de gran calaje pueden ingresar ahí. Y desde sus inicios siempre fue así el puerto natural de la ciudad de La Paz, el principal acceso de ingreso hacia lo que es hoy territorio boliviano. Entonces Arica siempre fue así, incluso cuando estaba el presidente Andrés de Santa Cruz en el lado del Perú, me acuerdo que, no me acuerdo quién es el que le pide, no sé si es Sucre el que le pide que le entregue la parte de Arica y Tarapacá para que sea parte de Bolivia. Santa Cruz se niega y cuando viene a gobernar Bolivia Santa Cruz, pues impide que el Perú le entregue. O sea, cuando él estaba en el Perú, él dice no, y cuando él estaba en Bolivia, él quería más bien que se pase a ser parte de Bolivia por lo que ve la importancia que tenía. Y esa importancia Chile la conocía. Chile conocía que realmente tenían que llegar hasta controlar Arica. Y por eso también si tú te fijas, ese es el la puerto ruta, natural. ujú, te fijas la ruta del ferrocarril que pasa de Arica a La Paz,
te vas a dar cuenta que la línea de frontera con el Perú también está trazada por donde los chilenos hicieron el ferrocarril, cosa de que todo el ferrocarril quede del lado chileno y la parte del Perú, porque todavía Tacna estaba con control chileno, entonces recuperan Tacna, pero hay una parte que es la que está delimitada por el ferrocarril. Y eso lo podemos ver acá. Ahí está en el mapa. Es el ferrocarril. Ese rojito que ves es el ferrocarril. Y aquí voy a quitarle esto de aquí, carreteras. Fronteras. Carreteras, ahí está. No sé si ven una línea amarilla por aquí. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí lo veo. Ahí se ve. Sí, sí, ya se ve. Mira, fíjate, o sea, el ferrocarril va y el que limita la forma de la frontera es el ferrocarril. Cosa de que los chilenos se queden por completo con el ferrocarril. Es igual, no es casualidad. No es casualidad. Creo que No, y tengo más es información más, el ahí. Tratado de 1929 que firma el protocolo complementario, el protocolo complementario que se firma con Chile en 1929, eh, con Leguía, en la parte chilena, Leguía le exige a Chile, porque Chile compra Arica, pagó por Arica. Fíjate, hasta en 1929 Chile no quería dejar Arica, ¿ok? Le compra al Perú Arica. Es la salida directa, porque no se pudo llevar a cabo el plebiscito que preveía el Tratado de Ancón, por el informe del almirante Lassiter y de el general Pershing, norteamericanos. Entonces, ¿qué ocurre? Leguía le dice, ok, te quedas con Arica, pero a mí me haces un muelle, me haces una aduana, bajo leyes peruanas que va a funcionar, y un tren que va desde el puerto peruano, desde Arica a La Paz. ¿Por qué? Porque todavía en 1929 tenía prevalencia el puerto de Arica. Era necesario para los negocios peruanos con Bolivia. Pero eso nunca se cumplió tampoco. Y ya poco a poco el puerto de Arica dejó de tener su importancia y ya Perú nunca reclamó ese asunto hasta que ya llega la década del 90 del siglo XX y ya Fujimori con Eduardo Frei Ruiz Tagle ya pactan un tratado del 90 donde se zanjan todos los problemas, porque ya Arica no tenía presencia, ¿no? En el Pacífico. Ya habían cambiado las potencias también, ¿no? Así es, así es. Bueno, bueno, ya lo vamos a cerrar el live. Gracias, Daniel, por tu intervención.